Hola y bienvenido a Bautista Confesional, un espacio donde la fe, la doctrina y la verdad bíblica se encuentran. Acompáñanos a escuchar el siguiente mensaje. El video anterior trató de Hechos capítulo 4 versículo 21. Estamos yendo versículo por versículo de los que están aquí citados para entender si estos versículos enseñan el bautismo en agua solo en el nombre de Jesús. En la enseñanza anterior, Hechos capítulo 4 versículo 12, aprendimos que no está hablando del bautismo en agua, sino la respuesta que dio Pedro fue la autoridad que tiene Pedro para hacer lo que hizo. Le preguntaron los fariseos, los ancianos y los gobernantes de Jerusalén, ¿en qué nombre o en qué autoridad hiciste esto? Recordando nada más como contexto, Pedro acababa de realizar un milagro, obviamente fue Dios a través de Pedro. Un paralítico había recuperado la movilidad de sus piernas y ahora caminaba. Entonces los fariseos, los ancianos, los gobernantes le preguntaron a Pedro de en qué nombre o en qué autoridad había realizado dicho milagro. Esto porque querían entender si había sido eh, en el nombre de Dios o en el nombre de algún demonio. Recordemos que a Jesús lo culparon de hacer eh, los, los milagros que él hacía, las sanidades que él hacía. En Marcos 3 lo acusaron de hacerlo o por Belcebú, mejor dicho, por Belcebú, en el nombre de Belcebú o por Belcebú. Es decir, el príncipe de los demonios le daba esa autoridad. Ahora, Pedro está demostrando que Jesús no es un mero hombre, no es un mero hombre, porque por su nombre, por su autoridad, es que ahora Pedro podía realizar ese milagro. Jesús no es un mero hombre, sino que Jesús es el Señor y el Mesías. Entonces eso es lo que respondimos en Hechos 4:12. Ahora vamos a tratar con Hechos capítulo 10, verso 48. Vean algo que aprendí. El video anterior aprendí que si lo pongo en inglés, me lo resalta, ¿no? Y si le doy clic aquí, puedo ver la escritura o la cita. Sin embargo, lo que no me gustaba, lo que no me gustó el video pasado es que yo puedo ver aquí la cita, pero se ve aquí en un cuadrito, ¿no? Entonces eso como que no me gustó mucho. Pero me di cuenta que si le doy clic al cuadrito y lo arrastro, me aparece ahí algo que dice Open Here, que quiere decir abrir aquí, y pues ya me lo abre en la cita correcta del lado izquierdo que está la Biblia, ¿no? Entonces me gustó. Bien, entonces aquí Pedro dice, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. De nuevo, em, para poder lidiar con un texto, no podemos simplemente citarlo y decir, aquí se nos está enseñando que debemos bautizar solo en el nombre de Jesús. Eso es un error, ¿ok? Es un error clásico, así es como se tuercen las escrituras. Lo que nosotros debemos de hacer siempre es leer eh, los textos dentro de sus contextos. De nuevo, hay 3 reglas para estudiar la escritura, que es contexto, contexto y contexto. Son las 3 reglas de la exégesis o las 3 reglas de la hermenéutica.
contexto histórico, contexto literario y contexto bíblico, es decir, el contexto donde se encuentra lo que se dijo, ¿no? Entonces, en el contexto histórico entendamos que Pedro, y lo leemos aquí arribita, Pedro fue a la casa de Cornelio, ¿ok? Pedro fue a la casa de Cornelio. Eso es de eso estamos hablando. El segundo es el contexto literario y como siempre, ya les había comentado en el pasado, que este libro, el libro de Hechos, es un libro histórico, lo cual quiere decir que nos va a narrar, o el libro de Hechos nos está narrando lo acontecido por lo que hicieron los apóstoles en sus primeros días, lo que la iglesia cristiana vivió en sus primeros años de existencia. Quiero citarles que, o comentarles, una vez tuve una pequeña plática con un católico romano, y este católico me citó el libro de Hechos para demostrarme una tradición católica romana. Yo soy de la ciudad de Puebla, aquí en la ciudad de Puebla, hace el año pasado, trajeron, el año 2024, trajeron desde el Vaticano una reliquia sagrada, que eran la mano de Judas Tadeo. Y bueno, se hizo una procesión y se llenaron las calles y bueno. Entonces este católico romano me decía que eso era bíblico y me mostró, por ejemplo, en la escritura, cuando Pablo, em, que iba en la calle y la gente traía pañuelos de los enfermos, tocaban o como que de alguna manera sí, tocaban a Pablo con esos pañuelos y luego iban con esos pañuelos y se los ponían sobre sus enfermos y estos enfermos sanaban, ¿no? Entonces me dijo, bueno, aquí la escritura dice esto y por lo tanto es bíblico hacer eso. Ahora, la verdad es que, hermanos, o los que me oigan, eso lo he visto mucho, esa práctica la he visto mucho con iglesias, pues, pentecostales, neopentecostales y carismáticas. Eso es un error. No porque eso haya pasado en el libro de Hechos, es un mandato o un mandamiento para nosotros hoy día. Eso pasó, es lo único que nos está diciendo la escritura. La escritura nos está, podemos poner la escritura o entender la escritura de dos formas, ¿no? Que es, eh, que es una narrativa o que es un mandamiento. Entonces, en el caso de este que acabo de citar de Pablo, pues es una narrativa. Está el escrito, el libro de Hechos, nos está contando qué pasó con Pablo, qué pasó con estos enfermos y listo. En ningún momento se dice que estas personas eran cristianas, solo se nos dice que estas personas iban y tocaban a Pablo con los pañuelos de los enfermos y estos sanaban. En ningún momento se nos dice que este es un mandamiento para la iglesia para el futuro. En ningún lugar se nos dice que, como los católicos romanos creen, que esos pañuelos debieron haber sido guardados, preservados para siempre por la eternidad y que hoy día, en el año 2025, esos pañuelos deben de ser enviados en procesión por todo el mundo para que la gente reciba sanidad. Es simplemente una mera narrativa. Entonces, aquí también lo que estamos viendo es una narrativa. Ahora, vamos a leer el texto dentro de su contexto, y el contexto de Hechos 10:48 empieza en el versículo 24, que dice así: Al otro día entró en Cesarea. ¿Quién? Pedro, ¿no? Estamos hablando de Pedro. Cornelio los estaba esperando, porque obviamente Pedro no fue solo, sino con una comitiva, y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo: Ponte de pie, yo también soy hombre. Wow, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos un problema. El problema es que Cornelio se postró a los pies de Pedro para adorarlo. Esto nos debe de dar ya una pista, ¿ok? Pero ahora, ¿quién es Cornelio? Vamos a leer quién es Cornelio.
Dice aquí, no, creo que está más adelantito quién es, la explicación de quién es Cornelio. Dice, conversando con él entró y halló mucha gente reunida. Entonces Pedro les dijo, ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso cuando mandaron a buscarme vine sin poner ninguna objeción. Pregunto, pues, ¿por qué causa me han llamado? Y Cornelio respondió. Bien, aquí vamos a ver quién es Cornelio. Dice, hace 4 días, a esta misma hora, estaba yo orando en mi casa a la hora novena, y un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía a unos hombres a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Bien. Cornelio es una persona que hace buenas obras y estaba orando. Parece que más atrasito, aquí está, Cornelio el centurión. Pues Cornelio era un centurión y él hacía buenas obras o obras de caridad y oraba, ¿no? Entonces lo que estamos aquí viendo, o entendiendo, es un hombre, un centurión, es decir, una persona, un ciudadano romano, centurión, un soldado, a cargo de una centuria, es decir, a cargo de 100 hombres, un capitán de 100 hombres. Y este centurión, orando, ¿por qué estaba orando? Si los romanos no oraban al Dios de Israel. Bueno, esto nos da una enseñanza de que Cornelio podría ser ah, una persona que era conocida por los judíos como uno de los justos entre las naciones, así les llamaban. Em, es decir, una persona que estaba de alguna manera en un proceso de conversión hacia el judaísmo. Por eso él estaba orando al Dios de Israel y él hacía buenas obras o caridad o, sí, obras de caridad, que es darle dinero a los pobres, porque ese era el mandato de la ley de Dios. Entonces, este hombre llamado Cornelio, siendo una persona que estaba en proceso de conversión hacia el judaísmo, un ser, una persona, tal vez este era un ángel, se le apareció, un hombre con vestiduras resplandecientes, se le apareció y le dio instrucciones de qué tenía que hacer. Dice, por tanto, al instante envié a buscarte y has hecho bien en venir. Ahora, veamos que este hombre, pues todavía no entendía bien qué era la religión judaica, porque cuando llegó Pedro, se postró a sus pies a adorarle. ¿Ok? Vean ustedes lo tremendo de esta escritura. Cornelio se postró a los pies de Pedro para adorarle. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. El mensaje que él envió al pueblo de Israel, predicando de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Bueno, aquí Pedro está queriendo explicar por qué él no es digno de adoración. ¿Quién es el único digno de adoración? Jesucristo. Dice, ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea. Aquí está Pedro narrando acerca de la crucifixión de Jesús. Cornelio, al ser un centurión romano, seguramente, obviamente, conocía del caso. Comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces aquí Pedro está poniendo su enfoque del mensaje del Evangelio a Jesucristo. Jesucristo es la persona indicada o la persona de la cual debemos de hablar en el Evangelio. De él trata. Ahora, ¿quién soy yo? Dice Pedro. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándolo en la cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos
que fueron escogidos de antemano por Dios. Es decir, a nosotros, que comimos y bebimos con Él después de que resucitó o después que resucitó de los muertos. Y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y los muertos. Entonces, aquí Pedro sigue explicando el objeto del Evangelio. ¿Quién es el protagonista del Evangelio? ¿Y quién es el protagonista? Jesucristo. De él dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de pecados. ¿Ok? Todo el que cree en quién, en Jesús. ¿Por qué? Porque él es el juez de los vivos y los muertos. Porque él es el que murió y resucitó. Porque él es el que vino a proclamar la paz. Entonces, todo el que pone su confianza, todo el que cree en Jesucristo, recibe el perdón de los pecados. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Vean qué dice el Espíritu Santo y no Jesucristo. O sea, aquí estamos hablando de un tema de la Trinidad. Primero porque dice que Dios resucitó a Jesucristo. Ahora Jesús es Dios. Es un hecho. Pero ¿por qué Pedro no dijo Jesús se resucitó a sí mismo? ¿No? Entonces, veamos aquí que el lenguaje es 100% trinitario. Dios, Hijo y Espíritu Santo. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, es decir, todos los judíos que habían ido con Pedro y que ya eran creyentes, dice, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Bien, este texto no nos está indicando ni nos está ordenando que a partir de este momento todos los bautismos en agua sean en el nombre de Jesucristo. Si entendemos la primera parte de este relato, entenderemos esta última parte. La primera parte es que Cornelio se arrodilló ante Pedro y lo adoró. ¿Ok? Y entonces Pedro dice, bautícenlos en el nombre de Jesucristo. ¿Cuál es la intención? Darle la supremacía a Cristo. Para que no anden diciendo, bueno, yo fui bautizado por Pedro. Y eso lo encontramos en la primera carta a los Corintios. Déjenme buscarla. La primera carta a los Corintios que habla acerca de la división. Vamos a buscarla aquí. 1 Corintios 1. Entonces dice, por ejemplo, les ruego, hermanos, que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en el mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Chloe, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice yo soy de Pablo, otro yo de Apolos, otro yo de Cefas y otro yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que fueran bautizados en mi nombre. Entonces, vean aquí, lo que está Pedro haciendo aquí es hablando acerca de la supremacía de Cristo. Al llegar Pedro con Cornelio, Cornelio se hincó, se puso de rodillas y le dio adoración a Pedro. Pedro le dijo, no lo hagas, no hagas eso. Y entonces procedió a hablar de quién es el digno de adoración. Y luego cuando tenía que ser el bautismo en agua, Pedro no los bautizó en el nombre de Jesucristo. Pedro ordenó que fuesen bautizados en el nombre de Jesucristo. Es decir,
que ellos invocaran el nombre de Jesucristo. Porque antes Pedro lo dijo. Dice, por su nombre, todo el que cree recibe el perdón de los pecados. Entonces, tenían ellos que invocar el nombre de Jesucristo, creer en Jesucristo para recibir el perdón de los pecados. También algo que sí entendemos bíblicamente de esta escritura es que anteriormente, como vemos aquí, no existía una separación entre eh, el creer y el ser bautizado, sino que una persona tan inmediatamente creía, era inmediatamente bautizado. No como hoy día que, bueno, muchas iglesias, muchos cristianos, me incluyo, em, pues procuramos de alguna manera que los creyentes nuevos pasen por alguna especie de enseñanza, de discipulado, de catecumenado, para que entonces puedan o procedan a ser bautizados. Dentro del pentecostalismo unicitario, y yo sé, porque los he escuchado muchas veces, que ellos creen que las personas primero deben de abandonar todos sus pecados y entonces poder ser bautizados. Eso es un error tremendo, ¿no? Eh, entonces aquí vemos que porque creían, entonces eran bautizados inmediatamente. Pero no tiene nada que ver esto con el ser bautizados en una fórmula. Es decir, Pedro no está diciendo que fuesen bautizados, que al momento de que se bautizara el bautizante, no el bautizado, sino que el bautizante invocara, te bautizo en el nombre de Jesucristo. No, sino que el bautizado, él tenía que invocar el nombre de Jesucristo. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esas fueron las palabras que usó el eunuco cuando pidió ser bautizado y le preguntaron, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? Dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces los que bautizamos, nosotros decimos, bueno, por tu confesión de fe, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces creo que esta escritura no habla para nada acerca de un mandamiento de bautizar en el nombre de Jesucristo solamente. Gracias por acompañarnos en Bautista Confesional. Esperamos que este contenido haya sido de bendición para tu vida. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, Bautista Confesional. Para más información de nuestro contenido, visita nuestro sitio web www.bautistaconfesional.com.mx.